Empezamos con las características de una función logarítmica. Es importante primero poder ubicar la forma en la cual se coloca o se puede colocar una función. Entonces, colocamos la forma de la función logarítmica para poderla ubicar y cuando realicemos, en este caso, ejercicios para graficar o etcétera, sea fácil identificarla. Una función logarítmica la podemos tener de la siguiente manera. F de x es igual al logaritmo. Vemos claramente, en este caso, que yo estoy colocando la base con la letra b, logaritmo de x base b. Tenemos la base b. Esta sería nuestra forma en la cual tenemos una función logarítmica. Empezamos con nuestra primera característica, que está enfocada en la base. Es importante tener en claro que la base debe de ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no podemos tener números negativos y no podemos tener como base el número 0. Posteriormente, la base debe de ser diferente a 1. La base debe de ser diferente a 1. Voy a colocar de todos modos esas indicaciones de este lado, que sería lo que indiqué. La base no puede tener números negativos o en este caso igual a 0. Es lo primero que nos está indicando que la base debe de ser mayor a 0. Posteriormente, la base diferente a 1. Voy a colocar 3 ejemplos de lo que no puede ser, de lo que nos está indicando. Primer ejemplo, vamos a colocarlo en la parte superior. Sería f de x es igual al logaritmo de x. Vamos a colocar una base negativa, menos 1. Nos dice que no puede tener números negativos. O sea, yo no puedo tener menos 1. Esto que yo estoy colocando no puede ser. No puede tener números negativos. Siguiente, nos dice que no puede tener base 0. No puede ser igual a 0 porque nos dice que debe de ser mayor a 0. La última, f de x es igual al logaritmo de x. Diferente a 1, o sea que no puede tener número 1. Entonces, primero, o la primera característica sería base mayor a 0 y base diferente a 1. Pasamos a la segunda característica de nuestra función logarítmica. La segunda característica está enfocada en la gráfica y específicamente cuando tenemos una función creciente y una función decreciente. Pero vamos a realizar la especificación enfocada en nuestra función logarítmica. En este caso, vemos el plano cartesiano del lado izquierdo. Lo estoy colocando para que se pueda ubicar claramente lo que vendría siendo la función creciente y posteriormente para que ustedes puedan ubicar la función decreciente. Voy a colocar en este caso primero cuando tenemos una función logarítmica de una forma creciente. Por lo tanto, ya conocemos la forma. F de x es igual logaritmo de x. Falta nuestra base, pero vamos a realizar la especificación. Dice, cuando la base es mayor a 1. Si la base es mayor a 1,
Por lo tanto, inmediatamente sabemos que es creciente. ¿Qué quiere decir? Mayor a 1 puede ser 1.1, 1.2, puede ser 2, 3, 4, 5, etc. Si es mayor a 1, tenemos una función creciente. Vamos a colocar ahorita el número 4. Tenemos f de x es igual al logaritmo de x base 4. Entonces, 4 es mayor a 1. Inmediatamente ubicamos como una función creciente. Cuando mis valores, en este caso, son mayor a 0 y menor a 1, o sea que está comprendido entre 0 y 1, 0.1, 0.2, hasta 0.999, etc., entonces quiere decir que tenemos una función decreciente. Si está mayor a 0 y menor a 1, automáticamente sabemos que es decreciente. Colocamos un ejemplo, tenemos la misma función, f de x es igual al logaritmo de x y la base la colocamos como un medio. Un medio es 0.5, es mayor a 0 y menor a 1. Por lo tanto, entonces podemos concluir que es una función decreciente. Simplemente con la función podemos determinar si es creciente o es decreciente. Tercera característica de una función logarítmica. Tenemos el plano cartesiano. Es importante recordar en el plano cartesiano que tenemos ciertos cuadrantes. Vamos a recordarlo en el que tenemos del lado izquierdo. Tenemos el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y por último tenemos el cuadrante número 4. Es importante recordarlo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en nuestra función logarítmica? La función logarítmica solamente se va a ubicar al momento de graficarla, solamente se va a ubicar en el cuadrante número 1 y se va a ubicar en el cuadrante número 4. Nosotros no podemos tener una gráfica de una función logarítmica en el cuadrante número 2 o en este caso no podemos tener una gráfica en el cuadrante número 3. Si tenemos una gráfica en el 2 y en el 3, estaría mal. ¿Qué quiere decir? Que solamente se ubica en el cuadrante número 1 y en el número 4. Por lo tanto, lo colocamos, se ubicará en el cuadrante 1 y 4. Tercera característica, mi gráfica solamente se ubicará en el cuadrante 1 y 4. Cuarta y quinta característica de nuestra función logarítmica. A partir de la gráfica que hemos estado utilizando, vamos a indicar el dominio y el rango de nuestra función logarítmica. Mencionamos en la característica anterior que solamente se ubica en el cuadrante número 1 y en el cuadrante número 4. A partir de esa característica vamos a indicar el dominio y el rango. El dominio de una función logarítmica es el conjunto de los números reales que se encuentran en X, o sea, en el eje X. Vemos el eje X y por lo tanto, a partir de ese punto, nosotros tenemos nuestro dominio. Mencionamos que no se puede ubicar en el cuadrante número 2
y en el cuadrante número 3. ¿Qué quiere decir? Que entonces no tiene números de este lado. Recordemos que no tiene números entonces negativos. Recordemos que del lado izquierdo están los números negativos. Entonces, nuestro dominio solamente tendría números positivos. Pero en este caso también es importante mencionar, y es parte de la siguiente característica, en este caso, que nuestra función logarítmica jamás tocará al eje y. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos tener una función que toque el eje y. Entonces, los valores de x deben de ser mayor a 0. Nosotros no podemos tener en x un valor en 0 porque en este caso ya estaría tocando al eje y. Entonces, el dominio, que son los números que se encuentran en el eje x, deben de ser mayor a 0. Y lo vamos a expresar de la siguiente manera. df, que sería el dominio de mi función, x mayor a 0, hasta infinito. Puede tomar cualquier valor positivo en x. Pasamos al rango de nuestra función logarítmica. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el rango? En el rango se ubica, en este caso nuestra gráfica se puede ubicar en el cuadrante 1 y 4. No importa. Vemos que el rango son los valores que se encuentran en el eje y. Vemos la gráfica claramente que está en este caso el eje y posteriormente hacia abajo. Vemos claramente nuestra gráfica. Vemos que puede tomar cualquier valor, tanto positivo, negativo y el 0. Entonces podemos expresar el rango de la siguiente manera: menos infinito, infinito. Otra característica que sería la número 6. Esto quiere decir que nuestro eje y funciona como nuestra asíntota. La línea recta se acerca, pero jamás la toca. ¿Qué quiere decir? Que nuestra gráfica jamás puede tocar, en este caso, aquí está mi gráfica, jamás puede tocar al eje y. Se aproxima, pero jamás debe de tocarlo. Es importante tenerlo en claro que jamás puede tocar al eje y. Son algunas de las características que nosotros podemos ver en nuestra gráfica y en el dominio. Vamos a resumirlas. Vimos las características de una función logarítmica. Primero vimos que la base debe de ser mayor a 0. Esto quiere decir que no puede tener números negativos y no puede tener una base con número 0. También vimos que debe de ser diferente a 1. Esto quiere decir que entonces la base no puede ser número 1. En una gráfica vimos que tenemos gráfica creciente y decreciente. Para saber, nos podemos basar en la función y específicamente nos podemos basar en la base. Si la base es mayor a 1, tenemos una función creciente. Si la base está mayor a 0 o menor a 1, tenemos una función decreciente. El dominio, en este caso, son los números que están en el conjunto X, pero indicamos que X debe de ser mayor a 0. El dominio no puede tener números negativos. El rango puede tomar cualquier valor. Indicamos que es desde menos infinito hasta infinito. Y el eje y funciona
como nuestra asíntota. Son algunas características que vimos en este video.